Le doy la bienvenida a Fernando Belauzarán, exdiputado, editorialista, analista política, nos acompaña desde la Ciudad de México. Qué gusto saludarte en este viernes, gracias Fernando. El debate se ha centrado en quién y por qué convocó a la marcha del pasado sábado y no en lo central de la protesta. ¿De esta manera gana la narrativa el gobierno? Sí, claro, si en eso nos quedamos, pero la verdad es que la cantidad de gente que marchó yo creo que sorprendió a todos. Y hay que entender por qué marchó tanta gente. La convocatoria del 15 de noviembre, pues sí salió en el mundo digital previo al asesinato de Carlos Manso. Pero en el momento en que viene este asesinato y las erráticas declaraciones del gobierno frente a esto, genera una reacción, una indignación social muy extendida en el país, muy sentida. Y entonces aparece la marcha que estaba convocada al 15, como que de alguna manera eso concentra la atención porque era el momento en que se podía manifestar. Y eso es lo que le da otro cariz a la manifestación del 15 de noviembre. Y pues si uno ve, cuando dice el movimiento del sombrero, nosotros vamos a ir a la Ciudad de México a marchar, pues bueno, si el Estado dejó solo a Carlos Manso, pues la sociedad no iba a dejar solo a las personas del sombrero. Y efectivamente vino doña Raquel, la abuela de Carlos Manso, vino el diputado Bautista Tafoya, independiente del movimiento del sombrero, y la verdad es que la cantidad de gente fue impresionante en la manifestación. Fue una vía para expresar la indignación por el asesinato de Carlos Manso y aprovecharon la vía que existía, que era la manifestación que había convocado esto que se llama Generación Z. Pero como se vio, sí asistieron muchos jóvenes, pero también muchísima gente de todas las edades, de todos los estratos. Fue una manifestación, yo te diría, ejemplar, no solo en la Ciudad de México, sino en más de 50 ciudades, muy copiosas en algunos lugares. En la Ciudad de México, por supuesto. Sí. El problema fue la trampa del Zócalo, ¿no? Ahí fue una emboscada lo que pasó en el Zócalo. Primero porque complicaron mucho la llegada, todo estaba cerrado, solo dejaron abierta una vía, que fue 5 de mayo. Imagínate dejar abierta solo una vía para entrar tanta gente, pues eso es un problema de protección civil, pusieron en riesgo a los manifestantes. Y cuando llegabas, lo que se encontraba cualquier manifestante eran las vallas que pusieron al costado de Catedral. Y detrás de esas vallas había estruendos muy fuertes, no sé si eran cohetones, estruendos, bombas molotov, gente corriendo y golpeando ahí en esas vallas, aunque la parte más fuerte efectivamente fue frente a Palacio Nacional. Pero todo esto fue un Sí. operativo porque no querían la foto del Zócalo lleno. Y entonces lo complicaron toda la entrada y hubo una provocación. Estos del bloque negro, que curiosamente nunca entran a las manifestaciones de Morena, son las manifestaciones que exigen al gobierno y son un bloque negro que lleva años y que dicen las autoridades que no saben quiénes son ni quién está detrás, pues más bien parece que tienen cierta protección, porque los granaderos no fueron contra el bloque negro, fueron parejo y agarraron a manifestantes pacíficos y agarraron incluso a transeúntes porque se siguieron por las calles del centro histórico y los videos son pues muy notorios, muy fuertes Sí. por los abusos Fue, policíacos, por los excesos, ¿no? ya explicabas, bueno, que había una especie de diseño para evitar que la gente pudiera entrar con facilidad. ¿Hubo también un diseño diferente a lo que hemos visto en otras manifestaciones recientes de la fuerza policial? ¿Fue diferente? Muchos han criticado que ya no existía supuestamente el cuerpo de granaderos, pero que de alguna manera se vio en esta manifestación. ¿Se percibió esto o digamos, un esquema distinto? Mira, la verdad es que hay cosas que yo nunca había visto. Por ejemplo, la cantidad de material que pasó este bloque negro para poder quitar las vallas. Las vallas nunca habían llegado en L, es decir, solo era Palacio Nacional, ahora los llevaron hasta todo Catedral. Sí parece que era un operativo especial. Además, se les ve a los del bloque negro saliendo detrás, donde están los policías, ¿no? Esa era una zona que debieron haber cubierto y sin embargo, pues la dejaron
dejaron que pudieran estar ahí, cosas muy raras, ¿no? Pero lo más indignante un poco es que pusieron en riesgo a mucha gente, ¿no? Porque esta era una manifestación absolutamente pacífica. Los contingentes les gritaban a los que estaban tapados que se destaparan, que no querían violencia, que esta era una marcha pacífica. Pero bueno, creo que la provocación quizás empezó desde antes, desde esta exhibición de activistas como la que le pasó a Edson, porque dice la presidenta que no persiguen a nadie. Bueno, ¿y por qué los exhiben en la mañanera, en la conferencia de prensa de la presidenta, y dan incluso hasta sus datos personales? Y yo te voy a decir, yo conozco a Claudia Sheinbaum desde hace mucho, desde el movimiento del 86-87, desde el movimiento del CEU, y lo que hizo Claudia Sheinbaum fue exhibir a jóvenes por hacer cosas que ella hacía y que no tenía ningún problema, porque ¿por qué exhiben a alguien que no comete ningún delito? Que no comete, que ejerce solamente sus derechos por la vía constitucional. Lo que han dicho los integrantes de la Cuarta Transformación es que era necesario dejar en claridad de que se trataba de un movimiento impulsado por partidos políticos, por activistas políticos, y no un movimiento espontáneo por la inseguridad. Eso es lo que han manifestado. Pero la verdad es que la convocatoria fue tan etérea, o sea, decir que una persona porque tiene un contrato con un partido, él es el organizador, perdón, no. Esta marcha no tiene una cara visible. Quienes tuvieron la cara visible son los del sombrero, los de Carlos Manso. Por eso una gran parte de la sociedad dijo, nosotros los vamos a acompañar, ¿no? La otra, echarle la culpa a alguien porque está en una foto con Xóchitl Gálvez, o incluso, aunque fuera militante de un partido, pues son sus derechos. Claudia Sheinbaum era de la organización Punto Crítico de Raúl Álvarez Garín, yo la conocí con eso, y también invitó a Cuauhtémoc Cárdenas, luego fue del PRD, e hizo muchas cosas como joven, son sus derechos constitucionales, no hay ningún problema. ¿Por qué exhibirlos? Porque así como tú puedes decir, una persona de los que dijo vayan a la marcha es contratista del PAN, bueno, pero hay muchísima gente que no, y hay muchísima gente que puede ser de otros partidos o no ser de ningún partido o ser apartidista. El problema es esta obsesión por descalificar las marchas que no son del gobierno, como si los únicos que tuvieran legitimidad para marchar Fernando, fuera Morena y el gobierno, y no los demás. Vamos a seguir hablando. Hay otras convocatorias. Ayer una manifestación que no logró generar tanto entusiasmo. Hay otra para el 14 de diciembre, así que habrá tiempo para seguir en el debate. Y te agradezco mucho por esta. Perdón. Exacto. Bueno, deja. Perdón, nada más la idea es, ¿por qué fue tanta gente el sábado y luego no fue tanta gente el jueves? Además de que, pues, ¿quién se quiere enfrentar al ejército que estaba en un desfile? Y eso es absurdo, porque el catalizador de la inconformidad fue el asesinato de Carlos Manso, que había pedido a la presidenta y al gobierno apoyo y lo dejaron solo. Es más, le quitaron a la Guardia Nacional, que la dejaron solamente 2 semanas, y no le dijeron ni por qué le quitaron a la Guardia Nacional. Eso fue prácticamente dejarlo expuesto. Esa indignación. Fernando, tengo que ir a la pausa, que ya estamos casi cerrando. Sí, disculpa. Sí, no te preocupes, pero volvemos a platicar seguramente. Cuenta con eso y te lo agradezco mucho. Fernando Belauzarán, editorialista, analista político, nos acompañó desde la Ciudad de México.